Si alguien puede poner el Facebook un momentito para estar seguro de que tiene buen volumen. Amén. De que el volumen está bien. Y que no tengamos... O si alguno los escucha. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos la carta a Tito. Amén. Ya estamos aproximándonos a los últimos libros. Amén. Y hoy esta carta tiene una gran bendición porque nos permite a través de esta carta conocer lo que el Espíritu Santo, el entendimiento que el Espíritu Santo le había dado a Saulo en cuanto a la obra de la salvación y en cuanto a los escogidos por la fe. Amén. Así que toda la carta, para poder entender esta carta, debemos poner mucha atención al encabezado de la carta. Amén. A las primeras cartas con que él se dirige a Tito, porque allí está realmente toda la base de lo que él va a decir y por qué lo va a decir. Amén. Dice capítulo 1 a Tito: Pablo, un siervo de Elohim y enviado de Yeshua el Mesías, conforme a la fe de los escogidos de Elohim y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad, acerca de la esperanza de la vida eterna, que Elohim, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada por orden de Elohim, nuestro Redentor, nuestro Salvador. A Tito, genuino hijo, en nuestra común fe, gracia y paz de Elohim, Padre, y de Yeshua el Mesías, nuestro Salvador. Amén. Dice Saulo aquí: Pablo, un siervo de Elohim y apóstol de Yeshua, enviado de Yeshua a él, Mesías. Amén. La palabra siervo se aplica en la Escritura a todo aquel que Elohim llamó para ser su mensajero. Amén. Desde Abraham, desde Noé mismo, desde Moisés y de todos los profetas que fueron llamados, la Escritura se refiere a ellos como siervos. Amén. Siervos porque realmente se consagraron a Elohim. Amén. Y sirvieron a sus propósitos a pesar de todas las dificultades y las aflicciones y los problemas que esto les trajo o les contrajo. Amén. Saulo se considera en ese mismo espíritu, amén, de que él también es un siervo porque Elohim lo llamó a través de Yeshua el Mesías. Amén. Ahora, dice él, conforme a la fe de los escogidos de Elohim. Amén. Claramente nadie puede servir a Dios de corazón, nadie puede llevar a cabo la voluntad de Dios si el mismo Padre no nos ha llamado. Amén. Porque entonces, si alguien sirve a Elohim o al Padre o al Evangelio sin ser llamado, claramente puede ser que dentro de eso haya ¿qué? Un interés, algo oculto por el cual la persona quiere servir al Evangelio. Amén. El Evangelio, Dios llama a sus siervos, Dios levanta a aquellos que quiere que le sirvan y que lleven el mensaje. Amén. Entonces, claramente todo aquel que sirve al Padre, que sirve al Evangelio, que sirve a Yeshua el Mesías, tiene que tener la convicción de que fue llamado. Amén. Porque no puede haber duda en nosotros de que el Señor nos llamó, porque si tenemos duda de que el Señor nos llamó, pues claramente dudosa va a ser nuestra palabra y nuestra fe. Amén. Luego dice él que conforme a la fe de los escogidos de Elohim. Ahora, ¿qué significa esto de conforme a la fe? Que él es siervo de Elohim y de Yeshua el Mesías conforme a la fe de los escogidos. ¿Tenía fe Saulo cuando se le apareció el Señor?
¿Había creído Saulo en Jesús el Mesías por causa del Evangelio? Entonces, eso hay que preguntarnos para poder entender qué es esto que está diciendo él en cuanto a que conforme a la fe de los escogidos de Elohim. ¿Qué es lo que significan realmente esas palabras? Porque esta es la base de la carta. Esta es la base por la cual él le va a escribir a Tito. Amén. Y si no entendemos estas palabras, no vamos a entender, vamos a interpretar la carta pues de muchas otras maneras. Pero si seguimos el espíritu de Saulo y lo que el Espíritu Santo lo guió a decir, claramente por el entendimiento que el Espíritu Santo le dio en cuanto a esto de la fe de los escogidos, entonces claramente podemos comprender que si él no creyó al Evangelio antes de que Jesús el Mesías se le apareciera, amén, sino que creyó fue cuando Jesús el Mesías se le apareció. Por eso dice que como un abortivo, ¿verdad? Dice él, se considera él. Entonces, ¿qué es lo que significa de conforme a la fe de los escogidos de Elohim? Claramente, si teniendo en cuenta las otras cartas que él escribió, vamos en el libro de Éfeso, o carta a los de Éfeso, se nos narra allí de que Dios conoció antes de la fundación del mundo a aquellos que habían de creer, ¿qué? Al Evangelio, a la verdad. Entonces quiere decir que aunque una persona se encuentre en una condición aún de no creer al Evangelio, no quiere decir que esa persona no pueda llegar a ser escogido. Amén. Porque Dios va a tener ¿qué? El tiempo y la ocasión en que va a ¿qué? Se le va a revelar. Y va a revelar el Evangelio a esa persona, aun cuando pareciera que esa persona está lejos de llegar a creer en el Evangelio. Quiere decir que el escogido está basado en el conocimiento que tiene Elohim el Padre de los que van a creerle, de los que van a creer el Evangelio, y no de la condición que uno pueda ver en el momento que se predica el Evangelio. Uno puede traer la enseñanza, traer el Evangelio y parecer que a alguien realmente no va a creer, inclusive puede ser que se oponga por causa de lo que él cree, igual que Saulo. ¿Por qué Saulo se oponía al Evangelio? ¿Por qué Saulo perseguía a los creyentes? Porque él estaba convencido que su religión, que el judaísmo donde él se había criado, esa era la fe verdadera, y él la defendía a capa y espada. Amén. Pero Dios no vio ¿qué? No vio la ignorancia de él, o tal vez no vio la ceguera que él tenía. O sea, Dios lo vio, ¿verdad? Pero lo que Dios vio fue ¿qué? La fe que había en el corazón de Saulo. Y por eso entonces obró de la manera que obró. O sea, Dios, y este es el mensaje para Tito, y ese mensaje para nosotros. Nosotros no podemos mirar con los ojos naturales al prójimo, aun cuando se oponga, aun cuando se resista, aun cuando esté debatiendo en contra de la verdad. Porque nunca vamos a saber cuándo el Elohim va a tocar el corazón de esa persona, porque puede ser que esa persona está debatiendo o está contendiendo con la verdad, porque cree que la religión donde está, o la doctrina donde está, o el dogma donde está, es el verdadero. Amén. Pero Elohim sabe el corazón de esa persona. Y puede ser que ese que debate tanto y que tanto se opone a la verdad, sea el que Elohim va a abrir sus ojos, sus oídos, su entendimiento, y entonces va a comprender que estaba equivocado y va a venir a la verdad. Y cuando venga la verdad, va a venir con toda esa fuerza de la fe que tiene y va a ser uno de los escogidos. Amén. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce quién va a terminar la carrera. Amén. Solo Él lo conoce. Por eso hay que entender esta carta bien, porque lo que Él le va a decir a Tito está basado en esto. Amén. Tito fue enviado a la isla de Creta,
que era una isla donde la población tenía una mala fama por toda Europa. Y la obra que él iba a hacer allí no era fácil. Y necesitaba entender por qué era que Saulo lo había enviado allá y para qué era que lo había enviado. Amén. Y si Tito comprendía eso, entonces claramente iba a tener toda la fuerza, todo el conocimiento, todo el entendimiento de que aunque la isla fuera un desastre, aunque hubieran 1000 problemas en esa isla, él sabía por qué iba a ir y para qué iba a ir. ¿Me están comprendiendo? Amén. Y esto no solamente para Tito, también para nosotros cuando predicamos, cuando hablamos a las personas, cuando vemos que el mundo es un desastre y pareciera que nadie va a escuchar, pues no nos dejemos llevar por eso. Amén. Confiemos que el Evangelio, la palabra de Elohim, del Padre, no va a regresar vacía, que va a ser la obra para la cual el Padre la envió. Amén. Yeshua mismo lo hizo, ¿verdad? Aun cuando medio del pueblo judío, o más de la mitad del pueblo judío no creyó en él, no por eso que se desanimó y no por eso dejó de hacer lo que tenía que hacer, ni dejó de dar el testimonio que tenía que dar, porque sabía que dentro del pueblo judío había un remanente, como dice Saulo en la Escritura, que iba a oír, que iba a creer, y que eran los que menos se pensaba que iban a oír. Porque ¿quiénes fueron los que oyeron al Mesías? ¿Quién dice la Escritura? Los ladrones y las prostitutas y todos los que estaban ¿qué? En pecado. Y aquellos que se creía que iban a oír porque eran los líderes y tenían el conocimiento, el entendimiento, fueron los que lo rechazaron. Amén. Entonces en esto no hay que equivocarse. En esto no hay que nos pase lo de Samuel, ¿verdad? Que miró lo físico y Dios le dice, oye, no mira lo físico, no me interesa lo físico. Lo que me interesa, ¿qué? El corazón. Y yo conozco el corazón. Y Dios sabe cuál es nuestro corazón y cuál es el corazón de tuyo y de cada uno de nosotros. Amén. Y no importa, no hay que mirar esa parte, sino que confiar en que Elohim el Padre, en su misericordia y por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, va a obrar en cada corazón y va a hacer la obra. Amén. Luego dice, conforme a la fe de los escogidos de Elohim, versículo 1 estamos, y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Claramente, todo escogido de Dios, todo aquel que Dios, que Elohim sabe, que va a querer al Evangelio, no se va a quedar quieto. Esa fe se va a demostrar en su deseo de conocer a Elohim, de conocer al Padre, de conocer al Mesías, de conocer la verdad, de conocer el Evangelio que se está predicando, de poder entender y comprender qué es y qué no es. Amén. ¿Y qué nos cuenta la historia acerca de Saulo? Que tan pronto el Señor se le apareció, ¿qué hizo? Salió corriendo para el desierto, ¿verdad? En Arabia. ¿A qué? A estudiar las Escrituras. A mirar en qué era que se había equivocado, por qué era que él no había podido creer en el Evangelio. Y el Señor mismo tuvo que aparecérsele. Y en ese deseo de querer conocer y entender, entonces el Espíritu Santo ¿lo qué? Lo fue guiando, le fue dando entendimiento y revelación, y le mostraba en las Escrituras, por toda la Escritura, ¿dónde estaba qué? El Mesías. Y una vez que obtuvo el conocimiento de la verdad, se entregó a eso. Amó tanto a Dios, que tuvo misericordia de él, amó tanto al Mesías que se le apareció, que consagró su vida a eso, a llevar ese Evangelio, a llevar esa palabra a todo aquel que él pudiera. Y para eso también lo había escogido ¿qué? El Señor. Amén. Porque nosotros hablamos de renunciación y hablamos de negarnos, y el Mesías habló de esas cosas, pero esas cosas se hablan básicamente para los que comenzamos. Pero una vez que el creyente, que tiene hambre y sed de justicia, que tiene hambre y sed de conocimiento de la voluntad y de la verdad de Elohim y de la voluntad del Padre, una vez que, eso es como una ventanita cuando alguien está en un lugar oscuro y se le permite ver a través de una pequeña rendija, ¿verdad?
y solamente alcanza a ver lo poquito que puede ver por esa rendija, pero a medida que las rendijas se le van ampliando, la capacidad de ver es mucho más grande, ¿verdad? Así pasa con todo aquel que le ha creído al Padre, que en la medida que vamos conociendo al Padre y vamos conociendo al Mesías y vamos conociendo el amor del Mesías nosotros, entonces no es que uno renuncia, no es que uno se niegue a cosas, es que el deseo de estar con el Padre, en la comunión con el Padre, hace que todas estas cosas sean ¿qué? Menospreciadas, que uno menosprecie lo que el mundo aprecie. Pero no es un sacrificio, sino que es que no lo dejo porque es que tengo que dejarlo. No, porque es que estoy consagrado a esto y no tengo tiempo para esto. ¿Entiende la diferencia? Ahora, ¿por qué hablamos entonces de negarse a sí mismo y de renunciar? Porque claramente nadie llega conociendo toda la verdad. Es un proceso. El proceso de la verdad del Evangelio toma su tiempo. Amén. Y en la medida que vamos avanzando, entonces vamos aprendiendo a conocer y se nos tiene que enseñar como al bebé, que primero hay que enseñarle ¿qué? A tomar líquidos y cosas así hasta que va aprendiendo a comer sólidos. Así es la vida del creyente. Y eso es lo que Saulo va a tratar de explicarle aquí a Tito. ¿Cómo es que Tito va a hacer esta obra allá en Creta? ¿Y por qué es que tiene que hacerlo? Amén. Luego dice, repasamos, conforme a la fe de los escogidos de Elohim y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. O sea, la piedad es la práctica de la fe. Pero para uno practicar la piedad, tiene que saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Elohim, qué es lo que al Padre le agrada, qué es lo que Él demanda que hagamos, qué es lo que Él demanda que nos alejemos o nos limpiemos y qué es lo que Él demanda que esperemos. Esa es la piedad. Si el creyente no conoce la voluntad del Eterno, claramente va a estar haciendo cosas que ni es lo que el Padre le pide. Amén. Porque aún no ha conocido. Entonces, la piedad es la práctica de la fe. Y esa piedad se vive y se practica conforme uno va adquiriendo ¿qué? Conocimiento y entendimiento de la verdad. Amén. Y recuerde, todo escogido, todo aquel que Elohim conoce, que el Padre conoce, que realmente le ha creído, no se va a quedar estancado, no se va a quedar quieto, sino que su hambre y su sed lo va a llevar a querer buscarle al Padre y conocer su voluntad. Amén. Luego dice, acerca de la esperanza de la vida eterna, que Elohim, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Ahora, ¿para qué es el Evangelio? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Anunciar la promesa de la vida eterna. ¿Qué fue lo que obtuvo el Mesías? Consagrándose al Padre, sirviendo al Padre y sirviendo al prójimo. Obtuvo riquezas, estuvo una compañía. ¿O qué obtuvo él? La vida. Todo lo que él perseguía era la vida eterna. Amén. Y esa partecita a veces se confunde porque se confunde mucho al Mesías con que es Elohim o con que era Elohim. Y claramente como era Elohim, pues él no, si moría podía vivir. No era así. Si Jesús el Mesías no cumplía la voluntad del Padre y no vivía conforme a lo que el Padre le mandó a hacer, no hubiera alcanzado tampoco la vida eterna, no importa que hubiera venido del mismo Padre, porque esa es la promesa. No vamos a imitar a alguien que estaba fingiendo que iba a vivir para tener lo que ya tenía. No, él lo vivió porque también ¿qué? Lo procuró, y por eso el Escritor dice conforme a la fe de Jesús a él, Mesías. Entonces todo aquel que tiene la fe de Jesús al Mesías, que busca la vida eterna. Y en la medida que uno va conociendo y va enamorándose y va viendo la gloria de Dios, del Elohim, del Padre y del Mesías, y va viendo el amor del Mesías y el amor del Padre para con nosotros y todo lo que nos ha concedido a través de la fe del Evangelio, pues ¿cómo va a responder el escogido? Consagrarse. Para él no hay otra cosa más que consagrarse a su Padre, consagrarse a su Salvador y consagrarse a aquel que lo llamó. Y por eso lo del mundo que pierde todo interés. Como dijo el Mesías, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad?
porque amará a uno y menospreciará a otro. Y eso es lo que pasa con el escogido, que por amor al Padre menosprecia al mundo y menosprecia todo lo que hay en el mundo y todo lo que el mundo persigue. No es que él haga un sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo ¿quién? Jesús el Mesías. Nosotros no hacemos ningún sacrificio. Nosotros lo que hacemos es que, por el amor que Dios nos revela, cada día nos consagramos a Él, y por ello vamos menospreciando las cosas del mundo. Amén. Pero si uno lo dice, si lo hace uno, es que no puedo ser rico, es que no puedo tener esto, te estás lamentando, y no lo estás haciendo por amor, lo estás haciendo por obligación. Amén. Y el que lo hace por obligación es porque aún no ha entendido o realmente está luchando por creerle a Dios o por creer en Elohim el Padre. Amén. Entonces, la esperanza de la vida eterna es la certeza más grande que tiene el creyente de que su fe no es en vano. Amén. No caminamos en vano. El mundo puede burlarse, el mundo no sabe, el mundo no entiende, no va a comprender. Y uno no puede vivir por lo que el mundo piensa. Lo que importa es lo que tú y yo hemos creído y a quién le hemos creído. Como dice el Saulo de Tarso, ¿verdad? Eso es lo que importa, porque al fin y al cabo, eso es lo que se nos garantiza. ¿Y cuál es la prueba de que eso es verdad? Que el Padre no miente y no mintió. Que Jesús de Nazaret fue resucitado al tercer día por el poder del Espíritu Santo. ¿Y está dónde? A la diestra de el Padre, como testimonio de que todos los que crean al Evangelio y vivan conforme a la voluntad del Padre y conforme al Evangelio de la verdad, que es Jesús el Mesías, también obtendremos ¿qué? La vida eterna. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que anhelamos. Ahora, ¿por qué Saulo dice todas esas cosas? Porque claramente va a haber un problema. La vida de los escogidos no es fácil. La vida de los escogidos está llena de tropiezos, llena de tentaciones, llena de servidores fraudulentos que se prestan para servir al Evangelio, pero es buscando ¿qué? Su propio interés, su propio propósito. Y no les importa distraer o disuadir al creyente para llevárselo conforme a lo que ellos están buscando. Y es allí donde el escogido necesita ser exhortado, necesita ser alentado, necesita ser reargüido para que si por un momento se descuidó, si por un momento desvió sus ojos o se estancó, entonces el Evangelio viene ¿qué? A animarlo, a reanimarlo, a reargüirlo, a exhortarlo. ¡Ey, despierte! Largo camino nos espera. Amén. Y hay que retomar otra vez la senda. Amén. Eso es lo que vamos a tener en cuenta para entender lo que Saulo de Tarso, guiado por el Espíritu de Elohim, le va a ministrar a Tito. Amén. Ahora, ¿por qué ministra a Tito? Porque claramente dice, genuino hijo en nuestra común fe, gracia y paz del Padre y de Jesús el Mesías. Ahora, claramente Saulo entiende y está convencido de que Tito tiene la misma fe que tiene él, que comparte la misma fe. Por eso es que entonces lo anima a hacer esta labor. Amén. Dice, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad, como te ordené. Amén. Lo que Tito va a hacer en Creta, recuerda, y más adelante vamos a ver que Creta tenía una mala fama por toda Europa. Los cretenses no era gente fácil. Amén. Y entonces Tito tiene que ir a poner orden allí en la fe, porque se están presentando muchos problemas en la congregación de los cretenses. Amén. Y él tiene que ir para ello. Amén. Ahora, entendiendo que claramente, aunque los cretenses tienen mala fama y tienen mal comportamiento y hay malas cosas allí, él tiene que entender que dentro de esa isla hay escogidos de Elohim y que él va por ellos, aunque tiene que predicarle a todos y aunque tiene que ministrar a todos. Pero su enfoque está ¿en quién?
en los escogidos. Y esto es para lo que intentamos nosotros. El Señor nos levantó y nos levanta es por causa de los escogidos. Ellos habrán de oír. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? No lo sabemos, no lo conocemos. Pero el Señor sabe. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? La tarea y hacerla bien. Y dejar que el Padre haga conforme a su poder y conforme a su conocimiento y entendimiento. Amén. Luego dice que lo primero que va a hacer Tito, ¿qué es? Ordenar los líderes. Amén. Porque es la base que se requiere para que la congregación marche como debe marchar. Amén. Porque si no hay buenos líderes, amén, en todos los sentidos, en todos los aspectos de la palabra, entonces la congregación no va a marchar bien. Amén. Y los escogidos no van a poder avanzar en el camino. Amén. Porque entonces va a permitir que vengan malos servidores, hombres fraudulentos, que los van a engañar, que los van a seducir, que los van a cuentear. Hablamos de las fábulas y todas estas cosas, amén, que están aquí también. Entonces se requiere siervos fieles a la verdad, a la sana doctrina, para que entonces los escogidos puedan ir oyendo el verdadero mensaje y siendo exhortados puedan continuar ¿qué? El camino, aunque los demás se pierden, ¿verdad? Como dice la Escritura, a tu diestra caerán 1000, a tu siniestra 10,000, pero a ti no llegará. Y eso también se aplica a los escogidos. No importa cuántos comenzamos. Podemos comenzar 1000. Usted puede comenzar una iglesia que tiene 1000, 2000, 5000. Pero a la final sabemos que solo los escogidos lo van a lograr. Amén. Y por ellos es que se predica y por ellos es que se enseña. Amén. Aunque a los demás se les da por testimonio para juicio, porque el día de mañana no van a decir, no pueden decir que es que no se les dijo, que es que no se les enseñó, que es que no se les informó. No, esa palabra que dijo el Señor, porque la palabra que yo los hablo os juzgará en aquel día. ¿A quién era que iba a juzgar la palabra del Señor? No a los que estaban creyendo, sino a los que no estaban ¿qué? Creyendo, porque oyeron y vieron y no creyeron. Pues la palabra que Él dijo y los milagros que hizo es lo que mañana los juzgará a ellos. No tienen excusa. Amén. Y así es todo aquel que escucha el Evangelio y no cree, y no obedece, y no avanza, mañana en el día del juicio no tendrá excusa. Amén. Continuamos aquí, dice, lo primero que Tito va a arreglar allí en Creta es el liderazgo. Y dice, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Elohim, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Sí. Ok, vamos a ver allí. ¿Qué es lo que más importa en un líder? Aparte del conocimiento y entendimiento que tiene que tener. El testimonio que tiene, la integridad que tiene. Amén. Un líder no puede estar en descrédito. Un líder no puede exponerse a que la congregación lo juzgue o lo critique o hable de él. No sin razón, porque ya sería chisme. Pero cuando un líder cae en descrédito porque se descubre su falsedad, se descubre sus malos manejos, se descubre sus mentiras y todo eso, entonces es un mal para él. La gente no va a querer oírlo, porque ¿cómo va a oír a una persona que tú sabes que está mintiendo, que no vive conforme al Evangelio? Amén. Entonces es necesario que los líderes tengan un buen testimonio para que el enemigo no tenga nada de qué acusarlos, porque si el pueblo acusa, más acusa el Satanás. Amén. Porque ese va a acusar. Por eso lo llaman el acusador, ¿verdad? Luego dice que ¿de qué tiene que cuidarse ahora? No es que tiene que cuidarse, es que Tito iba a fijarse en el testimonio de los cretenses, de los creyentes cretenses, y entre los creyentes cretenses
en los que él viera una fe genuina. Porque esto no se trata de que tú te cuides de que no hagas esto, aquello, no, se trata de que tú vivas conforme a la voluntad de Elohim. Y si tú vives conforme a la voluntad de Elohim, nada de esto vas a hacer. Vas a vivir una vida honesta, una vida íntegra, una vida recta, y nadie va a poder, ¿qué?, tacharte de nada. Entonces, lo que Tito iba a hacer era que fijarse en aquellos líderes que realmente tenían un buen testimonio, pero sobre todo una fe genuina, porque el testimonio, ¿qué dijo el Mesías? Lo de afuera está limpio cuando lo de adentro está limpio. Porque hay muchos que aprenden a limpiar, ¿qué?, lo de afuera, pero lo de adentro está contaminado. Y ahí no funciona, porque tarde que temprano se va a saber tu mentira y tu engaño. Para que lo de afuera esté limpio verdaderamente, lo de adentro tiene que estar limpio primeramente. Amén. Y eso es lo que Tito iba a hacer, fijarse en aquellos que tenían una fe genuina, para que entonces su comportamiento iba a demostrar que su fe era genuina, y iba a poder, ¿qué?, saber a quién escoger y a quién no escoger. Amén. Luego dice otras características de un buen creyente. Dicen: ser hospitalario, amante de lo bueno, no amante de las riquezas, no amante de las cosas del mundo, sino de lo bueno, de la buena obra, de la generosidad, de la misericordia, de la bondad, de la benignidad para con el prójimo, para con el pueblo. Amén. Prudente, y esto sí que es necesario, mi hermano, porque por causa de nuestra impaciencia y por causa de nuestra imprudencia, ofendemos, herimos, nos guiamos por la vista, y a veces maltratamos hasta a alguien que realmente es escogido, simplemente porque que no camina como nosotros. ¿Se acuerda cuando lo que le pasó a los discípulos cuando vieron a ese hombre haciendo milagros en el nombre del Señor? ¿Qué hicieron? Se fueron corriendo a chismear, ¿verdad? Señor, allá hay uno que en tu nombre hace milagros, pero no anda con nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Déjenlo. ¿Qué mal me está haciendo? Amén. Pero tristemente así actuamos a veces las personas, ¿verdad? La prudencia es necesaria. Y más en esto, mi hermano, porque recuerde, no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Hay que tener cuidado con estar juzgando, porque recuerde que no se puede juzgar por la apariencia, y la apariencia engaña. Lo que hoy tú crees que no es, mañana es el que es. Y el que hoy tú crees que es, mañana no es. Entonces no podemos juzgar por la apariencia. Lo que tenemos que es llevar, ¿qué?, el mensaje, tal como el Señor lo dio, teniendo la esperanza de que es el Señor el que va a llamar y el que va a escoger, y no nosotros. Amén. Para no confiarnos en nada. Justos, ser ecuánimes, ser medidos. Amén. Aún las palabras hay que medirlas. Amén. A veces las palabras desmedidas causan mucho daño. Ser justo es saber tratar a todo el mundo conforme se merece, no hacer acepción de personas, no estar a favor del rico y menospreciar al pobre, ni nada de estas cosas, ¿verdad? El líder tiene que tener esa ecuanimidad. Amén. Estar para servicio de todos, no que del que más ofrenda, no del que más diezma. Entonces el que más diezma está aquí, pero el que solamente da moneditas, ni lo queremos ver. Todos también. Recuerda lo que dijo el Mesías, ¿verdad? Lo que para los hombres es admirable, para Dios es ¿qué? Para Elohim es ¿qué? Aborrecible, abominable. Y el ejemplo lo dio cuando dijo: mire, ¿vieron esa viuda? Echó 2 moneditas, pero dio más que todos. Amén. Entonces, el líder tiene que ser ¿qué? Ecuánime, ser justo, ser medido, para que no vaya a hacer daño, no vaya a cometer errores. Amén. Dice luego después: santo, consagrado. Amén. El que está consagrado al Evangelio, el que está consagrado a servir al Padre, menosprecia a lo demás. Como lo dijimos, no es que para él es un sacrificio que tiene que abandonar las cosas. No es un sacrificio, porque cuando un hombre escoge una mujer para casarse de todas las mujeres que hay, ¿qué hizo?
¿Un sacrificio menospreció a aquellas para escoger la que escogió? No, eso no fue un sacrificio. Simplemente que escogió la que escogió y menospreció a las demás, ¿verdad? Pero eso no fue un sacrificio. Así pasa con nosotros con Elohim. Cuando nosotros escogemos a Elohim, al Padre, para servirle, entonces no hacemos un sacrificio cuando dejamos las cosas del mundo y no nos interesan las cosas del mundo, sino que no menospreciamos las cosas del mundo, porque amamos más, porque apreciamos más lo que el Padre nos ha dado. Amén. Luego dice, santo, dueño de sí mismo, tener dominio propio, tener control, no dejarse llevar por las emociones ni por los sentimientos. Amén. Que es la parte tal vez más difícil de nosotros como creyentes. Dominarnos es bastante difícil, pero bendito sea el Padre que nos concede por la gracia de Jesús Mesías el don y el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza y el poder para controlarnos, para dominarnos, para tener dominio de todo de nuestra boca, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros pies, de nuestras manos, porque de todo hay que tener ¿qué? Dominio, porque uno puede pecar con cualquier parte del cuerpo. Amén. Que retenga, versículo 9, vamos, que retenga firmemente la palabra fiel, o sea, que realmente absorba, que realmente llega a entender y a comprender el Evangelio, que se le ha enseñado, que se le ha revelado. Claramente confiando en que el Evangelio que Saulo y Tito iban a dar era el Evangelio ¿qué? De la verdad, de la sana doctrina. Amén. No cualquier enseñanza. Hay que saber a quién se escucha, a quién se oye. El Mesías dio una clave, dijo, el que es de Elohim sabe si la doctrina es de Elohim. El escogido tiene esa cualidad. Va a saber discernir entre lo que es y lo que no es. ¿Pero por qué? Porque claramente su amor a la verdad, su amor por el conocimiento de la voluntad del Padre, lo va a llevar a poder discernir lo que escucha. Amén. Luego dice, conforme a la doctrina, o sea, que sea fiel a la palabra fiel, conforme a la doctrina, o sea, a la enseñanza, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. O sea, otra cualidad de los líderes, y que era tarea de Tito en Creta, era preparar a estas personas, prepararlas en la sana enseñanza, en la sana doctrina, y capacitarlos para que ellos también tuvieran por sí mismos, porque él no iba a estar siempre con ellos, él tenía que preparar una congregación en esta parte de la isla y tenía que irse a otra parte de la isla y no siempre iba a estar ahí, así que tenía que preparar personas, líderes, que fueran capaces de enseñar la sana doctrina, pero que también fueran capaces de refutar a aquellos que contradecían, a aquellos que enseñaban mentiras, a aquellos que, los servidores fraudulentos que se levantaban para engañar y seducir ¿qué? A los cretenses. Amén. Luego dice, así que la tarea de liderazgo no es solamente sentarnos a gozar y a recibir los diezmos, no, es también tener la responsabilidad de ¿qué? De que la buena enseñanza, de que la buena doctrina continúe y prospere. Amén. Luego dice, porque hay muchos insubordinados, y aquí empieza por qué razones que Tito tiene que hacer esto, de preparar primero obviamente los líderes. Dice, porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión. Ahora, claramente aquí Saulo apunta abiertamente a todos aquellos que practicaban el judaísmo de aquel entonces, fueran judíos de nacimiento o fueran gentiles que se hicieron judíos por medio de la circuncisión. Amén. Recuerde que todo esto ocurrió antes de que viniera el Evangelio. El Padre, a través de Moisés, había establecido en la Torá que para que alguien pudiera participar de ser pueblo y pudiera participar de Pesach, de la Pascua, debía ¿qué? Circuncidarse. Así que eso los judíos lo tomaron muy en serio y lo practicaron muy en serio, y no cualquiera podía entrar a ser parte del judaísmo o parte de la cultura judía a menos que ellos lo calificaran y consideraran de que
realmente era apto para estar allí y tenían que circuncidarlo. Ahora, muchos de los cretenses que ya eran judíos, no eran judíos de origen hebreo, sino de origen gentil, que se conocen como los prosélitos. Amén. Así que dentro de estos, de la circuncisión, no sabemos si estaba hablando de judíos prosélitos o judíos de origen realmente israelita. Amén. El punto era de que estos hombres que están levantando estaban engañando y embaucando y confundiendo al pueblo. Amén. Y es aquí donde entendemos la tarea de Tito. ¿Por qué es que Tito tiene que levantarse a preparar líderes, a enseñar la verdad, a capacitar hombres, para que entonces los escogidos puedan oír ¿qué? La sana doctrina, la verdadera enseñanza? Y cuando la escuchen, ¿qué van a hacer? Se van retirando, se van apartando del engaño y de la confusión y del error a donde se les ha querido llevar. Pero el que no es escogido, ¿qué va a hacer? Pues va a seguir creyendo y va a seguir amando esa mentira y ese engaño. Amén. Recuerde, el propósito del Evangelio es alcanzar a los escogidos. Se ofrece a todo el mundo. Pero como dice la Escritura, no es de todos la fe. Como decía el Señor, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga lo que el Espíritu quiere decir. Amén. Luego dice, ¿dónde voy, perdón? Especialmente los de la circuncisión. Quiere decir que no solamente los judíos o los de la circuncisión eran los que estaban trayendo ese engaño y confusión, sino que también eran parte de ese grupo. Amén. Pero estaban los gnósticos y otros que también estaban engañando, usando el Evangelio para engañar y seducir a los creyentes. Amén. A los cuales, dice el versículo 11, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Amén. Claramente, todo el propósito de aquel que usa el Evangelio, que no es llamado conforme a la voluntad del Padre, que no es siervo de Dios conforme a la fe de los escogidos y al conocimiento de la verdad, claramente está usando el Evangelio simplemente para un interés personal, para un propósito personal. Y es necesario que el verdadero liderazgo, que la verdad los confronte, que la verdad los desenmascare, para que entonces los escogidos puedan ver el engaño y continuar ¿qué? El camino. Recuerde que el camino de la fe no se desarrolla en un día, en una semana, en un mes, en un año. Esto es todo un proceso de toda la vida y estamos expuestos todo el tiempo a ser engañados y a ser confundidos. Por eso nuestra tarea tiene que ser ¿qué? Buscar cada día más el conocimiento de la verdad. Amén. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, Saulo toma el testimonio de un mismo cretense, de un filósofo, que profetizó esto de ellos. Por eso los cretenses tenían mala fama por toda Europa. Cuando se quería decir a alguien que era mentiroso, le decían que era cretense. Porque esa era la fama de ellos, ser mentirosos. Eran tan mentirosos que cuenta la historia que fabricaron una tumba y le pusieron el nombre de Zeus. Hasta allá era el colmo de estos cretenses. Amén. No sé si usted entiende lo que quiero decirles o lo que la historia cuenta. Amén. Así de mentiroso era. O sea que Zeus, que era un dios, estaba muerto. Amén. Según la mitología griega. Amén. Luego dice que eran ¿qué? Mentirosos, malas bestias, o sea que eran salvajes, no tenían misericordia, no tenían clemencia de nada. Muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en el día en el mundo. Hoy en día el salvajismo está a flor de piel. La gente está haciendo daño a niños, a ancianos, a mujeres, a pobres, a desválidos. No les importa. El mundo ya entró en esa etapa de que ya la moral y los valores están desapareciendo. Y lo que cuenta es el salvajismo del ser humano.
Por toda parte usted ve salvajismo, que uno se queda aterrado, pues uno ya, nada es sorprendente, ¿verdad? Porque cosas ya han ocurrido anteriormente, pero cuando uno la escucha realmente que duele, amén. Y luego dice que estos cretenses eran bien salvajes, amén, glotones, o sea que todo lo que les interesaba que era satisfacer al Dios barriga, amén, al estómago, y para eso vivían, para los buenos banquetes y las buenas comidas, los buenos vinos, amén. Por eso es que el líder tenía que ser alguien que no tenía esa conducta, ¿verdad? Porque la conducta general de ellos era ese tipo de comportamiento. Y claramente pues ahí entraban los que veían en el Evangelio un negocio y también querer disfrutar de esos beneficios para poder vivir la vida de cretense. Amén. Dice el 13, hablando Saulo de lo que dijo este filósofo, o este profeta, fíjate que Saulo lo llama profeta, ¿verdad? Porque sin querer dijo una verdad que luego fue usada para hablar del carácter de ellos en el Evangelio. Amén. Dice, este testimonio es verdadero, dice Saulo, en cuanto a lo que dijo este filósofo de los cretenses, por lo cual repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Ahora, ¿quién iba a reprender? Tito. Primeramente tenía que confrontar a todos aquellos que estaban trayendo mentiras y engaños embaucando a la congregación, pero también tenía que exhortar y rearguir a la congregación para que ¿qué? Para que entendieran que ese no era el camino por el que debían ¿qué? Caminar, que no era lo que tenían que imitar, que no era la cultura que tenían que vivir y que tenían que ser diferentes. Hoy en día es igual, ¿verdad? Estamos en el mismo proceso. El mundo quiere absorbernos, el mundo quiere seducirnos, y hay un montón de hombres por ahí embaucadores que están tratando de a ver cómo convencen al incauto, al ingenuo, para que exprimirlo, amén, o si es oveja para poder trasquilarla, amén. Y tristemente hay unos tan malos que hasta después de muertos trasquilan las ovejas, amén. No sé si entienden lo que quiero decirles. Luego dice, severamente para que sean sanos en la fe, versículo 14, y no presten mucha atención a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Una vez más, Saulo también entra, porque la forma en que esto de la circuncisión, o estos judíos, sea el origen que tuvieran, estaban embaucando y engañando y seduciendo a los cretenses, era a través de fábulas. Y cuando usted realmente estudia el judaísmo y escucha a un rabino hablando desde el judaísmo, hay un montón de fábulas que se cuentan en cada enseñanza, porque toda enseñanza judaica está basada ¿en qué? En fábulas, en todo lo que los rabinos que vinieron de Babilonia redactaron, y eso se transmite de generación en generación. Amén. Por eso se nombra tanto el Talmud y todo lo que hay en el Talmud, y todas las historias que hay en el Talmud, y todas las meditaciones que están en el Talmud, porque es la forma como ellos demuestran de que son sabios y que fueron sabios, pero que en realidad no fueron sabios, porque a la hora de la verdad no reconocieron la verdad, no reconocieron al Mesías. Así que su sabiduría quedó como la de Salomón, ¿verdad? Que fue sabio en todo menos para con Dios, porque terminó construyéndole ¿qué? Templos a los dioses paganos, amén. Dice, y no preste mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. O sea, no solamente eran vamos a decir, los judíos, sino que también los gnósticos estaban allí, y los gnósticos también tienen sus fábulas y sus cuentos. Y hoy, si usted examina las religiones cristianas que existen, también tienen sus fábulas, y por medio de esas fábulas han establecido dogmas y doctrinas. Si no, mira la Iglesia Católica. ¿De dónde tienen todas esas dogmas de la Virgen, del bautismo de los niños y todas esas cosas que han establecido? Fábulas, usted no las encuentra en la Escritura, no están en la Biblia, no están en la palabra, pero la gente crea eso. Ahora, claramente lo decimos ¿para qué? Porque sabemos que dentro del pueblo católico también puede haber escogidos, y que una vez que escucha el Evangelio de la verdad, que escucha la palabra,
también Elohim, el Padre, puede por medio de la palabra, ¿qué? Despertarles y amar la verdad y buscar la verdad. Amén, porque al fin y al cabo, a quien le vamos a dar cuenta es a quién. Al Padre, a Jesús el Mesías, que el Padre va a establecer para que se siente en el trono para juzgar. Amén. Así que realmente hay que hablar la verdad para que esté donde estén los escogidos. Al oír la palabra, el Señor despierte en ellos esa palabra, esa luz, y entonces salgan y puedan ¿qué? Venir a la verdad y amar la verdad. Dice, y no preste mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. ¿Cuál es la intención de estos hombres? No van a hablar verdad. Y si usan algo de verdad, es simplemente para sembrar ¿qué? La mentira y el engaño, que es lo más peligroso. Lo más peligroso es oír a alguien que tiene algo de verdad, porque usan lo poquito de verdad que la gente conoce para sembrarles ¿qué? El engaño y la mentira. Amén. Entonces, dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido ¿qué? Contaminadas. Y aquí hay que entender un poquito esto de que todas las cosas son puras para los puros, porque esto también se ha malinterpretado. No porque alguien es puro, lo inmundo es puro. ¿Están entendiendo? O sea, no porque una persona sea pura, entonces todo lo va a catalogar como puro, sino que a lo puro lo va a llamar puro y a lo impuro lo va a llamar ¿qué? Impuro. Pero para los impuros, en todo no hay nada puro, todo es ¿qué? Impuro. Para ellos no hay nada, absolutamente nada puro. Amén. Porque todo es maldad. Ahora, claramente, el creyente va a hacer la diferencia entre lo que es realmente puro y lo que es impuro, no porque por su razonamiento, no porque es que yo creo esto, yo creo aquello, no, es que ¿qué es lo que el Evangelio me enseña? ¿Qué es lo que el Evangelio revela acerca de las cosas? Y ponemos las cosas en su orden conforme a la voluntad de ¿quién? Y conforme a la verdad del Evangelio. Amén. Porque hay muchas cosas que dice la Escritura, que a lo bueno llaman ¿qué? Malo, y a lo malo llaman bueno. ¿Quiénes son los que hacen eso? Esos embaucadores. Esa gente que tiene la mente ¿qué? Retorcida, amén. Que su mente está pervertida, que no pueden discernir entre una cosa y lo otro. Amén. Profesan conocer a Elohim, y este es el problema más grande. Amén. Porque hablan de la Escritura, hablan de la fe, hablan del Evangelio, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Amén. Generalmente cualquier persona que venga a sacar provecho de la fe, de las congregaciones, del Evangelio, de los creyentes, no va a venir hablando de Satanás, ni hablando del mundo, va a venir hablando de la Biblia, de la palabra, pero ¿qué? Adaptándola al pensamiento ¿qué? Del mundo y de las tinieblas, porque él sabe qué es lo que la carne quiere oír, y por eso le habla a los creyentes conforme ¿qué? Al deseo de la carne, para despertar los deseos y las pasiones de la carne. Pero es aquí donde el Padre en su misericordia no deja a los escogidos abandonados, no los deja solo. Siempre el Padre va a levantar una lamparita para que la luz de la verdad alumbre, y los escogidos la van a poder ver y la van a poder ¿qué? Seguir. Y esa lamparita no es otra cosa que la luz del Evangelio de la verdad, cuando se predica conforme a la verdad y conforme al Espíritu de la verdad. Amén. Pero tenemos que capacitarnos, tenemos que encomendarnos, tenemos que consagrarnos, y el Padre que conoce nuestros corazones, porque Él sabe quién de todos nosotros creemos y no creemos, quiénes somos escogidos, quiénes no somos escogidos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe lo que verdaderamente anhelamos, si lo buscamos y le amamos a Él verdaderamente, y a conocerle a Él y a Jesús el Mesías nuestro Señor, y Él entonces nos revelará por su Espíritu ¿qué? La verdad. Porque esta verdad no viene por razonamiento humano,
No es que un filósofo o un teólogo va a leer y a discernir. Eso lo hacen. Todo lo que llaman interpretación, ¿qué es? Lo que los hombres creen que la palabra dice. Pero la revelación no es interpretación. La revelación es lo que el Señor te revela acerca de su verdad. Y eso no es producto del hombre. Porque el hombre no puede entender la revelación a menos que le sea, ¿qué? Revelada. Es clara. La interpretación es humana. El hombre puede interpretar. Los idiomas se pueden interpretar. Pero la revelación viene de arriba. Amén. Y no es producto de el entendimiento humano. Amén. Por eso es que hay tantas doctrinas y tantas cosas equivocadas. Porque la mayoría de lo que ha dividido las diferentes denominaciones y las diferentes religiones, ¿qué es? La interpretación humana. Unos creen que es así, otros creen que es así, y todos se guían por lo que creen, pero nunca recibieron, ¿qué? Revelación. ¿Por qué? Porque no amaron la revelación, no amaron hacer y consagrarse al Padre. Amén. Y si uno no se consagra al Padre, va a estar contaminado, porque la carne lo va a contaminar. Va a haber cosas escondidas en uno, intereses escondidos. ¿Y qué dice la Escritura? Que andan engañando, ¿y qué? Y siendo engañados, ¿qué? Ellos mismos. Porque tristemente a Dios no se puede engañar. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos. Que sea el Señor realmente iluminándonos y que por su Santo Espíritu nos dé conocimiento y entendimiento de las riquezas de su gracia, de su amor, de su salvación, y que el Señor conceda que nosotros podamos cada día ser llenos del poder del Espíritu Santo para caminar como es digno nuestro Señor, para consagrarnos a Él, para conocerle cada día más a Él y a su amor y a la gracia del Cordero Santo. En el nombre de Jesús Nazaret te lo pedimos, Padre amado, te damos gracias. Amén, Señor. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta.